Buenas tardes a todos, hermanos, amigos. Continuamos con el estudio del Evangelio de Lucas. Es lindo realmente poder reencontrarnos otra vez para poder continuar con esto que estábamos haciendo. Estábamos ya en el capítulo 11 del Evangelio de Lucas. Está titulado en la Reina Valera, en la versión Reina Valera, como Jesús y la oración. Es un texto, es un pasaje también referido en Mateo, en el capítulo 6, en el capítulo 6 y 7, porque Mateo lo divide en dos partes. Y hay algunos intérpretes que dicen que la ubicación correcta es la que hace Lucas y que Mateo solo compendia el tema porque calza muy bien con lo que él venía contando en el contexto del Sermón del Monte, en Mateo. Y otros intérpretes dicen que no hay problema, o sea, no habría problema que Jesús hubiera repetido la misma enseñanza. El hecho es que en Lucas 11, la enseñanza que sale de la boca de Jesús, una oración tan profunda, pero tan simple, pero tan profunda, tan común para nosotros, pero tan sublime, tan alta, surge de un pedido, en este caso, según el relato de Lucas, un pedido de los discípulos, que en realidad ya es una solicitud, una plegaria hermosa. Señor, enséñanos a orar. Qué lindo que nosotros también podamos sentir eso. Señor, necesitamos aprender a relacionarnos con vos. ¿De qué manera nosotros como simples seres humanos podemos relacionarnos con el Dios eterno, el Dios que creó todas las cosas, ese Dios que nos promete maravillas y nosotros lo único que podemos ver es en nuestra miseria, nuestra impotencia, nuestra incapacidad? Y Jesús le dice, y empieza, habíamos comenzado con un pequeño análisis de la oración, pero vamos a empezar de nuevo. Dice, cuando oréis, decid esto. Y empieza, Padre. Y habíamos hecho la pausa la última vez en la última clase, y yo quiero volver a hacer la pausa y analizar un tema, porque el hecho de que comencemos con la conciencia de que Él es nuestro Padre, como primera palabra de nuestra oración, es una invocación que encierra primero amor, enseña confianza, porque si nos referimos a Dios como un Padre, tenemos la confianza de pedirle, porque así como podemos tener la confianza de pedirle algo a nuestro Padre. Es amor porque la relación que Dios nos enseña que existe que Jesús nos enseña que existe entre Dios y nosotros, ¿no? Volvemos a la pregunta original. Señor, enséñanos a orar. ¿Cuál es la manera en que tenemos que relacionarnos contigo o con vos? Es posicionándonos en la idea de que somos hijos y que Él es nuestro Padre. Eso es lo que Jesús nos está enseñando. Ese es el vínculo que hay entre Dios y la humanidad. Es un vínculo muy similar, semejante al que hay entre el padre y un hijo. Un vínculo fuertísimo que no lo rompe nada, ni nadie, ni ninguna circunstancia, porque pase lo que pase, el padre sigue siendo padre y el hijo sigue siendo hijo, ¿no? Dice que al decir padre, no solo lo estamos ubicando a Él en el rol de amor, de un lugar de confianza, estamos ubicando el vínculo, la relación entre nosotros y Él en un contexto de amor y confianza y seguridad de que Él nos va a responder y que va a querer lo mejor para nosotros, pero también a nosotros nosotros mismos nos estamos ubicando en la convicción y la conciencia de que somos hijos. No somos simplemente sus criaturas, que le pedimos al Creador del universo algún favor por ahí si tiene. Somos sus hijos porque fuimos adoptados. Si fuimos adoptados porque Él nos amó. Dice que de tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo para poder justamente romper esa separación, esa desvinculación que se ocasiona con el pecado, que nos separa como seres humanos de Dios, y volvernos a reconectarnos como familia en un vínculo muy íntimo y muy profundo en donde el amor es la canción predominante. Así que el hecho de que empecemos con esto, Padre, ya es muy profundo. Es muy profundo, es la idea de cómo empezar una oración. Señor, acá estoy, Padre mío, ¿no? Ese
esa conciencia también de que lo que se revela en nosotros, como conciencia, como la idea de que somos hijos, va más allá de que Él nos perdona nuestros pecados, va más allá de que Él nos transforma. Llega a la conciencia de que somos parte de su familia, que Él nos incluye, porque Él hace todas las cosas, ¿no? Y podemos dice que su Espíritu Santo que está en nosotros nos enseña, nos revela que somos hijos, por lo cual clamamos adentro nuestro, Abba Padre, dice, papá querido, una expresión de mucho cariño y de mucho amor. Por otro lado, dice Padre nuestro. Eso también habíamos hecho un poquito resaltamos la última vez. Porque acá no es que cada uno está de forma individual. Si bien la salvación es personal, si bien la decisión es personal y es individual la salvación, somos incluidos en una familia de todos, que está formada por todos aquellos que han sido redimidos por la sangre del Señor. Por la sangre del Señor, por la sangre de Jesús. Sea en el lugar que esté, sea la nacionalidad, color de piel, sea el idioma que hable, todo el conjunto de redimidos forma parte de este nuestro, de este nosotros. Nos integramos a la familia de Dios. Por eso muchos dicen que esta oración incluye los dos principales mandamientos, porque nos referimos a Dios y en un sentido de amor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, pero también tiene en toda la oración una conciencia plural de nuestro. Nosotros no estamos solos, no es que simplemente nos salvamos porque encontramos a Dios y Dios se reveló a nosotros y el resto, que pase lo que pase. Tenemos que mirar al costado. Y por eso es la necesidad de amarnos unos a otros, de perdonarnos unos a otros, porque no estamos solos. Dios no nos llamó a nosotros simplemente, sino que Él lo que forma es un cuerpo, una entidad que es parte de sí misma, como familia, está también ejemplificada como un cuerpo que cumple distintas funciones, pero que está unido y guiado por la cabeza, que es Cristo. Esa es la iglesia, esa es la maravillosa creación o formación de Dios. Nos llama en conjunto, la iglesia. Entonces empieza diciendo esta oración que Jesús enseña. Dice, cuando oren, digan así, Padre nuestro, y que estás en los cielos. Y ahí es como, a mí siempre me pareció como una contradicción, ¿no? Porque decía, bueno, si es nuestro y lo tengo que sentir cercano y de repente me lo llevan a los cielos, a un lugar que yo no sé, porque no sé a qué cielo se refiere, si al cielo celeste, al universo, o está no sé dónde está, es como que me lo alejan. Pero la idea es que tenemos que entender y comprender, es que cuando dice que estás en los cielos, es justamente porque está sacando a Dios de nuestra realidad sujeta a tiempo, espacio, a nuestra incapacidad de entender, nuestra ignorancia como seres humanos, nuestra oscuridad, nuestras limitaciones, limitados a los sentidos, limitados a tantas cosas. Él está más allá, entonces nuestra circunstancia, que está limitada por todas estas cosas y nuestra incapacidad también de comprenderla, a la circunstancia, hace de Él una persona mucho más capaz de poder darnos solución e intervenir a nuestro favor. Porque Él está en los cielos, está afuera. Siempre, si alguien está en el mismo pozo que estoy yo, no me puede sacar. Es muy difícil que me pueda sacar si estamos los dos en el mismo problema. Dios está fuera de mi realidad, de mis limitaciones, mejor dicho. Está fuera de mis limitaciones. Y cuando Él se introduce en mi realidad, se introduce con un poder que es tan amplio, porque tenemos la certeza de que los cielos y la tierra y todo el universo y todo lo que existe está en sus manos. Es decir, todo está bajo su control. Más allá de si yo lo puedo entender o no, que generalmente no lo comprendemos. No podemos comprender muchas cosas que nos rodean, por eso nos desesperamos, por eso vamos a Él. Él nos entiende, Él sabe nuestra condición, conoce nuestra condición. Pero nos enseña esto, Padre nuestro, está cerca, Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. No estamos solos, formamos parte de una familia, no podemos andar por el mundo con una Biblia y listo. Y habiendo conocido la salvación y habiendo recibido la salvación. Es nuestro. Pero este Dios nuestro, que es nuestro Padre, es un Dios todopoderoso. No es simplemente un Dios cualquiera, es el Dios del universo. Él está en los cielos, su trono está en los cielos, ¿no?
para mí es magnífica, es maravillosa. Por eso les decía, es tan simple esta oración, es tan para nosotros, para cada día, pero es tan sublime, tan alta, porque cada palabra tiene una profundidad, un trasfondo tan profundo que no se termina de comprender. Creo que si nosotros la leemos y la practicamos, el Espíritu Santo puede ir revelando muchísimas cosas maravillosas en esta oración, ¿no? Y fíjense, a partir de ahí, la mayoría de los exégetas o estudiosos o intérpretes dividen la oración en dos series de 3 pedidos, ¿no? 3 pedidos que tienen que ver con Dios y el reino de Dios, y los otros 3 pedidos que tienen que ver con nosotros y nuestras necesidades en particular, ¿no? Y empieza diciendo, fíjense, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y santificar, decíamos ya la vez pasada también, significa dar honra, glorificar, dar testimonio de quién es Él. Así lo santificamos. Había varios pasajes que yo cité respecto de cómo el pueblo de Israel lo santificó, o generalmente el ejemplo era cómo no lo santificó, y por eso tenía sus consecuencias el pueblo de Israel o determinadas personas del Antiguo Testamento. Santificar a Dios es justamente en la manera de vivir, en nuestra forma de vida, que Él se agrade y sea santificado, sea glorificado, sea adorado con mi manera de vivir, ¿no? Como dice Pedro, sean santos como Él es santo en toda vuestra manera de vivir. De esa manera Él se santifica. Así que la primera súplica es eso, que en mi manera de vivir, en mi cotidianeidad, en mi manera cotidiana de vivir, en todo lo que haga, sea lo que sea el oficio, el trabajo que tenga, Él sea santificado, sea glorificado, sea honrado por mí. Por nosotros, porque es una oración plural. Y es un pedido. ¿Por qué? Porque no nos sale natural. Necesitamos de su ayuda para poder lograrlo. No es que nosotros lo podemos hacer simplemente porque se nos ocurre, bueno, hoy voy a vivir completamente este día santificando a Dios. Sin su ayuda, sin la ayuda del Espíritu Santo, no lo podemos hacer. Porque nosotros estamos limitados por la ley del pecado y de la muerte que vive en nosotros. Y es una constante lucha que dura toda la vida. Así que este pedido es magnífico. Padre nuestro que estás en los cielos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ¿no? Estamos orando nosotros, sea santificado en nosotros, sea santificado en todo lo que podemos hacer. Maravilloso. El segundo pedido, porque tampoco lo podemos hacer nosotros solos, necesitamos de su ayuda, es hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Que así como en el cielo se cumplen los principios de la voluntad de Dios, también se cumplan en la tierra. Me salté una. Venga tu reino. Dice, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Es decir, que el reino de Dios, nuestra petición es que el reino de Dios se establezca aquí en la tierra. ¿Y dónde se va a establecer? ¿En algún país? ¿En algún continente? ¿En algún terreno grande que podamos conseguir? ¿En el campo? ¿En la ciudad? ¿Dónde se establece? Se establece en nuestros corazones, en nuestra vida. Justamente cuando vivimos, nuestra manera de vivir es en función a la necesidad y el deseo de santificarle, y el Espíritu Santo lo va logrando con el correr del tiempo y en la medida de nuestro crecimiento, lo va logrando, que su nombre es exaltado, ¿sí? Y es santificado. Su reino empieza a establecerse aquí en la tierra. Se establece también el reino de Dios en nuestra alabanza, en nuestra adoración personal y también colectiva cuando tenemos la posibilidad de reunirnos. El reino de Dios se establece aquí y Jesús mismo dice, el reino de Dios se ha acercado a ustedes. El reino de Dios tiene como puerta la cruz, la gracia, la salvación. Pero una vez que estamos adentro, el reino de Dios tiene un montón de principios transformadores que muchas veces van en contra de nuestros propios principios, de nuestros propios deseos y producen una lucha. Pero si nosotros dejamos que esos principios actúen en nosotros, son transformadores hacia la restauración de nuestras vidas. Porque fuimos creados de una manera cercana, vinculada a Dios, y por causa del pecado estamos podridos, estamos arruinados, estamos lejos. Y necesitamos volver a ser santificados y a ser restaurados. Y esos principios justamente
se establecen en nosotros y el reino de Dios viene. Y cuando el reino de Dios viene, viene para salvación. No solamente para nosotros, sino que en nosotros se transmite hacia otros. Y ahí sí vamos al tercer pedido referido, de la primera serie, digamos, referidos a Dios y su reino. Porque si el reino de Dios viene, pedimos que se haga su voluntad, así como en el cielo, en el reino de los cielos, que está establecido ya, así en la tierra. Y acá, yo les decía también la última vez, que tiene dos sentidos. Por un lado es que se establezca hoy el reino de Dios en nuestras vidas, en la vida de todos los que formamos esta familia de redimidos, en nuestra manera de vivir, en lo que hacemos, en nuestra predicación, en nuestro testimonio, pero también es un pedido, esto, que venga el reino de Dios y que se haga su voluntad aquí en la tierra. Es un pedido general de la iglesia, porque dice que el Espíritu y la iglesia claman y dicen: ven, Señor Jesús, haciendo una referencia a la segunda venida. Venga tu reino, Señor. Es un pedido que está en el deseo del que entiende un poco y el que sabe cómo funciona y el que puede entender un poquito cómo es el funcionamiento de este reino acá en la tierra, cómo nos domina y nos lleva hacia el mal y hacia la oscuridad, referido a la implantación total, futura y total del reino de Dios, ¿no? Con la segunda venida de nuestro Señor. El hecho de que su voluntad se haga así como en el cielo, se haga acá en la tierra, nos va a traer problemas, como les decía, porque va a ir en contra de muchas veces de nuestra voluntad. Entonces, cuando pedimos que se haga su voluntad, tengan en cuenta, cuando usted lo pida, y lo hacemos como nosotros, ¿no? Tenga en cuenta que va a tener problemas consigo mismo. Porque si pedimos que se haga su voluntad, es porque nosotros no tenemos esa capacidad, porque nuestra voluntad va para otro lado. Entonces vamos a tener una lucha que en ese aprendizaje es donde tenemos que ir muriendo, haciendo que Él crezca, que el reino de Dios crezca y nosotros vayamos menguando, porque lo que tenemos nosotros, la verdad que no es de mucho valor eterno, ¿no? Es un valor de acá abajo que termina pronto. Valores eternos solo vienen en el reino de Dios. Y ahí empieza, a partir de acá, a partir del versículo 3, comenzaría la segunda serie de 3 pedidos referidos al ser humano y a nuestras necesidades. Dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Acá hay una divergencia en la interpretación del verbo original, en la mayoría de los manuscritos. Aparentemente dice: el pan de mañana, dánoslo hoy. Algunos consideran que sería como una contradicción, porque ¿para qué pedir y preocuparnos por el mañana? Sino que lo que Jesús está diciendo es que pidamos por el pan de cada día, como confiando en que Dios nos va a dar cada día lo que necesitamos. Otros consideran de que no, que corresponde poner el pan de mañana, dánoslo hoy, como diciendo: estoy poniendo mi mañana, mi ansiedad de mañana, lo pongo en las manos de Dios, sabiendo que Dios me va a dar la provisión, no solo la que ya tengo hoy, que estoy disfrutando y que sé que la tengo, sino la que normalmente me preocupa y nos preocupa a todos, que es el qué va a pasar mañana, ¿no? Hoy tengo un pedazo de pan y mañana, ¿qué voy a tener? Entonces, algunos dicen que lo que Jesús enseña es también que tenemos que poner nuestro futuro en las manos de Dios de una manera así, en confianza, de que Él va a proveer para nuestras necesidades. Pero qué lindo, ¿no? Porque fíjense, dice el pan nuestro, otra vez en plural, ¿no? Dice el pan mío, lo que yo quiero, de cada día. Primero, no está hablando de acumulación de riqueza, no está hablando acá de prosperidad, en el sentido de tener abundancia y abundancia, sino la capacidad de poder contentarnos con lo que nos da. El contentamiento es la gratitud y la conciencia de que es el pan nuestro, ya sea que seamos ricos y tengamos abundancia o que seamos pobres y tengamos necesidad. Él es el proveedor, ¿no? Él es nuestro proveedor. Y al rico le da Dios con la responsabilidad de que el que tiene más responsabilidad de dar. Y el que tiene menos, bueno, tendrá también responsabilidad de dar, pero también será objeto de lo que le va a dar el que más tiene, porque para eso Dios a algunos le da más.
¿no? Para que practiquen mayor su generosidad. Entonces, el pan nuestro implica de la conciencia de que tanto el rico, el pobre, o el que tiene más o el que tiene menos, dependen de Dios. De cada día, dánoslo hoy. El hecho de cada día, dánoslo hoy, también implica el contentamiento de lo que Dios nos da hoy. Hoy la sociedad actual nos vive llenando la cabeza y quemando la cabeza con un montón de necesidades futuras. En realidad entramos en un circuito de ansiedad y de desesperación por cosas que ni siquiera necesitamos, ¿no? Acá Dios nos habla de contentamiento, de gratitud, de confianza, de esperanza en lo que Dios nos va a dar. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Vamos al segundo punto y dice, y perdónanos nuestros pecados. Eso sí que necesitamos. Eso sí que necesitamos. No sé. Y el hecho de poder pedirlo ya es una gran cosa. Ya es una cosa espectacular, una cosa maravillosa. El hecho de poder pedir la misericordia y la gracia de Dios. Porque qué cara tenemos nosotros de pedir el perdón de Dios, ¿no? Siendo que hemos caído cuántas veces. Cuantos más años tenemos, más podemos contabilizar las veces que traicionamos a Dios y que caímos y que dijimos que íbamos a estar de pie y volvimos a caer y a veces caer en el mismo y en el mismo y en el mismo pecado. Sin embargo, tenemos esa libertad. Acá yo encuentro parte del hecho y que creo que esta oración la podemos hacer si tenemos conciencia de que Él es nuestro Padre y nos ama y nos entiende y conoce nuestra condición de pecadores, ¿no? Por eso dice, perdona nuestros pecados que seguramente vamos a tener. Son como, dice, lo compara a deuda porque es así, cuando pecamos o ofendemos inclusive a nuestro hermano, le estamos debiendo algo, quedamos en deuda y cuando, imagínense, deberle algo a Dios es complicado para nosotros, pobres humanos, poder pagar. Así que necesitamos sí o sí de su gracia y su misericordia. Y tenemos la confianza, la seguridad de que de Él la vamos a recibir. Dice, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. O en otra versión, en el relato de Mateo dice, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No significa eso que Él nos perdone así como nosotros perdonamos, porque Dios mío, entonces poco recibiríamos, ¿no? No está comparando la manera en que nosotros perdonamos a los otros con el perdón magnífico de Dios. Inclusive nosotros podemos perdonar porque Él nos perdonó primero. Lo que está diciendo está expresando una actitud que tiene que haber en nosotros de disposición del perdón. Perdónanos, Señor, porque yo tengo la disposición de perdonar, ¿no? A veces cuesta más, a veces cuesta menos, a veces depende del suceso, de la herida, de nuestro temperamento, de nuestro carácter, de nuestra manera de enfrentar las situaciones. Pero la disposición que tenemos nosotros, eso es lo que menciona acá. Así como nosotros tenemos la disposición de perdonar. A veces no nos sale, pero perdónanos nuestros pecados. Qué lindo. Yo veo acá mucha gracia, mucho amor, mucho acceso gratis al trono. ¿Saben lo que veo acá? Muchas cosas que no merezco. Eso es lo que veo. Por eso me llena de gratitud hacia Dios el hecho de poder pedirlo, ¿no? El hecho de poder presentarme con esta cara, ¿no? Que yo mismo digo, qué cara dura, venir a decir a Dios, Padre nuestro, que es todopoderoso, que estás en los cielos, perdona mis pecados, ten misericordia de mí. Por supuesto, si Jesús nos enseña a orar así, es porque la respuesta positiva la tenemos asegurada, ¿no? Y dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Quiero leerle lo que dice Pablo a la iglesia de Corinto, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, dice, y no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más allá de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Ese es un pasaje interesante para tener en cuenta referido a este tema. Y también tenemos que ver
el hecho, lo que enseña Santiago en su carta, capítulo 1, verso 13, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propio pecado, concupiscencia, naturaleza de pecado, es atraído y seducido. Es decir, Dios no es el tentador. Sabemos quién es el tentador. Es el diablo, el enemigo. Él es el que nos produce la tentación. Él es el que genera determinadas situaciones externas que movilizan nuestra concupiscencia, nuestra naturaleza del pecado, y si lo acariciamos, si no lo solucionamos, nos lleva a pecar, ¿no? Porque queremos mantenernos, si obtenemos la gracia y el perdón de Dios, queremos mantenernos ahí. Así que nos dice: no nos metas en tentación, en el sentido de que no permitas que el tentador gane en este caso, ¿no? Sino líbranos del mal. Algunas versiones traducen líbranos del maligno, ¿no? Líbranos de todo lo que nos hace daño. Qué linda oración, qué linda, porque nuestro deseo es santificarle, nuestro deseo es permanecer santos en nuestra manera de vivir. Qué hermosa realmente la oración. Es una oración para repetirla, pero a conciencia, no repetirla como una simple fórmula, sino repetirla a conciencia. Y es un lindo desafío para hacerlo, ¿no? Tal vez hoy, antes de acostarse, leerla y recordar un poquito lo que analizamos acá, y hacer hincapié en cada palabra, en cada concepto, y realmente tratar de que el Espíritu Santo nos revele esta realidad de Padre, de Hijo, de su amor, de su misericordia, de su santidad, de su poder. Todo está acá, todo está acá. El reino de Dios, la magnificencia del reino de Dios, la iglesia como una familia al cual nosotros estamos integrados, su voluntad, sus principios transformadores que nos llevan otra vez al inicio de lo que Dios quiere que seamos, ¿no? No está ajena la consideración de lo que somos, pecadores, seres que estamos siempre tendientes a la caída. Sin embargo, la misericordia y la gracia de Dios para levantarnos, para protegernos del mal, y la providencia de Dios para lo que necesitamos cada día. Todo eso está incluido en esta oración. Así que es un lindo desafío para que esta noche hagan esta oración, porque eso es lo que dice: cuando oren, digan así. Y pidan la revelación de Dios, porque esto es mucho más profundo de lo que parece. Hasta acá llegamos por hoy. Nos vemos el próximo miércoles. El Señor los bendiga.